En la actualidad, la compatibilidad de los datos se realiza en el mundo digital. En el pasado han quedado las computadoras analógicas basadas en circuitos con amplificadores operacionales. La facilidad de operar de manera digital y la velocidad y precisión permiten mejores computaciones frente al procesamiento analógico. No por ello, los elementos analógicos y configuraciones han dejado de ser utilizadas. De hecho, se necesitan cada vez mejores configuraciones que den soporte al procesamiento digital. La necesidad de tener interfaces con el mundo analógico es muy común en cualquier tipo de sistema de medición y otros. ¿Qué es? Un DAC, por sus iniciales en inglés, que quiere decir Digital to Analog Converter, traducido al español es convertidor de señal digital analógico, es un dispositivo capaz de generar un voltaje a corriente a su salida que es proporcional a un valor digital dado. En otras palabras, sirve para convertir señales digitales con datos binarios 1 y 0 en señales de corriente o de tensión analógica. Existen muchas implementaciones para un DAC mediante redes resistivas. En este video nos enfocaremos en la implementación de un DAC R2R. Para entender más lo que es un DAC y lo que ocurrirá al analizar este circuito, daremos las pequeñas definiciones de los tipos de señales que maneja este circuito. Bien, la primera señal es la señal analógica. Su definición es que están definidas sobre un rango continuo de tiempo y un rango continuo de amplitud. Y el otro tipo de señal es la señal digital. Es una señal definida sobre instantes discretos en tiempo y amplitud. Este tipo de señales puede ser representada por una secuencia de números, por ejemplo números binarios, en este caso unos y ceros. ¿Qué hace? Un DAC convierte una señal digital a una señal analógica. Para entender qué hace un convertidor digital analógico, usaremos como ejemplo el audio de este video. Si estamos escuchando el audio de este video, es gracias a un DAC, que tiene nuestra tarjeta de sonido de nuestra computadora, que se encarga de convertir cadenas de bits digitales del audio de este video a una señal analógica de voltaje que nuestros audífonos o bocinas, cual sea el caso, se han encargado de convertir a sonido. ¿Cómo lo hace? Un convertidor digital analógico DAC R2R suma varias señales digitales binarias de acuerdo al peso de cada una, dando como resultado una señal de corriente o tensión analógica. Se llama R2R por la forma de escalera que tiene el circuito y por los valores que toman las resistencias R y 2R. Las entradas al ser binarias solo pueden tomar dos valores, 1 y 0, que serán voltaje de referencia y tierra respectivamente. El siguiente conversor tiene las siguientes características: no invierte la señal de salida, permite modificar la ganancia y se realiza haciendo uso de un solo amplificador operacional. El circuito se muestra a continuación. El amplificador sumador con la escalera de resistencias R2R, como ya hemos mostrado, produce una salida. Voltaje de salida es igual a resistencia final sobre resistencia por voltaje de referencia, D0 sobre 16, más D1 sobre 8, más D2 sobre 4, más D3 sobre 2, donde DS toman valores de 0 o 1. Estas entradas digitales podrían ser voltajes TTL.
los cuales cierran los interruptores con el 1, valor lógico, y los deja en su estado básico de tierra para la lógica 0. Esto está mostrado para 4 bits, pero se puede ampliar a cualquier número con solo los valores de resistencia R y R2. ¿Para qué sirve? La mayoría de las señales de audio modernas se almacenan de forma digital, por ejemplo MP3 y CDs, y para poder ser escuchadas a través de altavoces deben ser convertidas en analógicas. Lectores de CD, reproductores digitales de música y tarjetas de sonido de los PC montan por ello un dispositivo de este tipo de forma interna. Los DAC se utilizan siempre que la salida de un circuito digital tiene que ofrecer un voltaje o corriente analógicos para impulsar o activar un dispositivo analógico. Algunas de las aplicaciones más comunes se describen a continuación. Control. La salida digital de una computadora puede convertirse en una señal de control analógica para ajustar la velocidad de un motor o para controlar casi cualquier variable física. Análisis automático. Los ordenadores personales pueden ser programados para generar las señales analógicas a través de un DAC que se necesitan para analizar circuitos analógicos. La respuesta de salida analógica del circuito de prueba normalmente se convertirá en valor digital por un ADC. Control de amplitud digital. Un DAC multiplicativo se puede utilizar para ajustar digitalmente la amplitud de una señal analógica. Recordemos que este genera una salida que es el producto de un voltaje de referencia y la entrada binaria. Si dicho voltaje es una señal que varía con el tiempo, la salida del DAC seguirá esta señal, pero con una amplitud determinada por el código de entrada binario. La utilización normal de esta aplicación es el control de volumen digital, donde la salida de un circuito o computadora digital puede ajustar la amplitud de una señal de audio. Convertidores AD. Varios tipos de convertidores AD utilizan unos DAC que son parte de sus circuitos. Bueno, esta sería la simulación en Proteus de un DAC R2R. Consta de resistencias de 2K, resistencias de 1K, que forman una tipo escalera y por eso se llama DAC escalera 12 R2R, y se llama R2R porque la resistencia de aquí es el doble de la de acá. Consta de switches que van a ser las entradas digitales. Si está a tierra va a ser 0, y si está al voltaje de referencia va a ser 1. Bien, en este caso usamos una fuente dual unida, y el positivo de la pila de aquí sería nuestro VCC para la entrada del LM741, que es el amplificador operacional que usamos. El voltaje que usaré serán 5 volts en cada una de las fuentes. La unión será nuestra tierra y la llamaremos tierra falsa, y nuestro menos VCC. Bien. Aquí está la conexión de nuestro LM741, que consta de su VCC, su entrada positiva, su entrada negativa, que es el menos VCC, y la salida, que es el 6. Al 6 conectamos un multímetro para analizar los voltajes de la salida de la entrada digital.
Usamos un osciloscopio también para analizar la salida, que en este caso el mismo nombre lo dice, que es un convertidor digital a analógico. Y pues la señal analógica la comprobaremos con un osciloscopio. Y bien, para ser más específicos, el pin 2 se une con la entrada, bueno, con la salida del amplificador operacional. Y esta sería la conexión del circuito. Y ahora procedo a correr la simulación. Como vemos ahorita todos los valores están en cero. Todos están en la entrada digital 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y bien, subiré, bueno, acomodaré esto de tal manera que salga la entrada y el multímetro. Bien. Bueno, las fuentes suben un voltaje de 10 volts y esa será nuestra entrada. Igual a lo mejor olvidé explicar el voltaje de referencia, que es, en este caso podría ser otra fuente extra, pero no es muy factible, ya que 3 fuentes de alimentación ya sería demasiado. Bueno, se puede, pero se puede reducir a 2, que en este caso vendría siendo lo mismo. Y en este caso el voltaje de referencia que usamos es VCC, que vendrían siendo los 5 volts que se pondrían si fuera otra fuente. Bien, acomodar de tal manera que al presionar se vea todo. Salen los 8 botones que van a ser la entrada digital, sale el multímetro. Y bien, este sería el switch 8 sería nuestra entrada más significativa, bueno, nuestro bit más significativo. Y veremos que cambiamos el bit a entrada digital 1 y va a cambiar el voltaje. Y como vemos acá en la simulación, dio la señal, bueno, la gráfica tipo escalera, como ya lo habíamos mencionado. Continúo a seguir cambiando la entrada digital. Ahora va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y el voltaje cambió a 2.50 volts. Pues sigo cambiando las entradas digitales. 2.92 volts. Y así sucesivamente. Bueno, como ya he mencionado atrás, nuestro DAC R2R se encarga de multiplicar los bits por 2 el anterior, pero no por ello debe decir que así debe de ser. Puede entrar cualquier entrada digital, por ejemplo 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, y nos dará un voltaje. Y procedo a poner todos en 0 otra vez para ver más o menos la salida del osciloscopio, como sería si presionamos todos. Bien, este sería el bit menos significativo y vamos a proceder a cambiar todos desde 0 hasta que el osciloscopio cambie bien. Bien, continúo. Ven cómo da ese efecto tipo escalera en la gráfica de salida del osciloscopio. Como ya hemos mencionado, y aquí hay otros tipos de gráficas de acuerdo a los bits del DAC.
y seguimos haciendo pruebas. Bien, como vemos, este es el circuito armado. Ya lo verán en la simulación. Consta de resistencias de 1K y de 2K, como ya hemos visto, de cables. Y va a usar botones, pero al momento de probar la entrada digital no iba a ser muy fácil aplastar todos los botones al mismo tiempo. Y bien, usa un LM741, que es un amplificador operacional. Como vemos, unimos el pin 2 con la salida, que es el pin 6. Tiene su respectivo VCC y su menos VCC. En este caso, para facilitar las cosas, usamos dos fuentes solamente, que van a hacer la alimentación del circuito. En este caso, como estamos usando el LM741, es una fuente que necesita, bueno, es un amplificador operacional que necesita una entrada de voltaje dual, y en este caso va a ser alimentado por dos fuentes de 5 volts conectadas con el positivo y el negativo de una fuente, con el que ese va a ser nuestra tierra, y el positivo y el negativo de ambas fuentes va a ser VCC y más VCC. Y bien, para probar el circuito vamos a hacer algunas entradas digitales. Ya anoté algunas aquí con sus respectivos valores que ahorita vamos a comprobar. Como es un DAC R2R de 8 bits, eso significa que tendríamos, como vemos aquí, si fuera de 4 bits, tendríamos 16 valores analógicos. Y en este caso, como es de 8 bits, tendríamos 156 valores analógicos. Y no es muy... bueno, no sería muy factible probar todas esas salidas. Así es que solamente vamos a probar algunas. Bien, la primera, bueno, voy a proceder a encender las fuentes.
nada se quema. Y voy a proceder a cambiar la cámara. Bueno, antes las puntas del multímetro deben de ir a la salida del amplificador operacional, que es el pin 6, y la tierra pues debe ir a la tierra, que es la unión de las dos fuentes. Bien, procederé a cambiar la cámara para hacer las pruebas. Bien, nuestra primera prueba es la entrada digital 00000000080, que según nuestra simulación nos debería de dar 0 de voltaje. Y ahorita vamos a comprobar la parte de la medición real. Como vemos, todos los cables están cuando están cuando la entrada digital sea un 1, debe de ir al voltaje de referencia. En este caso el voltaje de referencia es el mismo VCC más VCC. Y bien, como vemos, la entrada digital que ya habíamos mencionado, 0000000, da como voltaje 0 en la simulación de salida y 0 en la medición real. Ahora vamos con la siguiente, que es 0,00000001, y en la simulación nos da 1.67 y en la medición real ahorita vamos a comprobarlo. Es 0 el amarillo, los cables vamos del amarillo hasta el verde, que son las entradas digitales 1 y 0, y vamos a cambiar el del último, que es el 1 final. Como vemos, el voltaje cambia de 0 como cambiamos la entrada digital. Ahora está 0,00000001, y tenemos un voltaje en la simulación de 1.67 volts, y en la medición real, como vemos, tenemos 1.63 volts. Esto varía debido a que en la simulación las fuentes duales, al sumarse, tienen la suma de voltaje de 10 volts exactos. Mientras tanto, aquí en la suma de voltaje a la medición real suma 9.98 volts, así que por eso puede llegar a variar un poco las mediciones. Bien, vamos con el siguiente valor, que es 0,000001. En este caso el amarillo sería 0, el rojo 0, el gris 0, el blanco 0, el verde 0, el azul 0, y el café cambiaría la entrada digital 1, así es que lo mandamos al voltaje de referencia. Como vemos, el voltaje cambió, y para la medición en la simulación nos dio 2.50 volts, y en la medición real nos está dando 2.48 volts, y esta variación por lo que ya antes expliqué. Bien, continuamos con el siguiente valor propuesto, que es 0,00000100. La medición en la simulación nos da 0.42. Y bien, cambiamos el cable amarillo a 0, el rojo a 0, el gris a 0, el blanco a 0, el verde a 0, el azul a 1, el café a 0 y el verde a 1, a 0 que diga. Y como vemos, el voltaje cambió, y en la simulación nos da 0.42 y en la medición real nos da 0.44. Bien, continuando con el siguiente valor propuesto, que es 0,00000111, que en la medición real, en la medición de simulación nos da 2.92, en la medición real nos da, el amarillo va a ser 0,
rojo va a ser 0, el gris va a ser 0, el blanco va a ser 0, el verde va a ser 0, el azul va a pasar a ser 1, el café va a ser 1 también, y el verde va a ser 1. Como vemos, el voltaje cambió, y esto en la simulación nos dio 2.92, y en el valor medido real nos dio 0.92 también. Y ahora vamos con el siguiente, que es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. El amarillo va a ser 1. Y todos los demás cables van a pasar a ser 0. Como vemos, en la simulación nos dio un valor de 0.01 y en la medición real nos dio 0.02 volts. Vamos con el siguiente valor propuesto, que es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En la simulación nos da un 3.32 volts. Y bien, esta sería la salida máxima que puede alcanzar nuestro DAC debido al voltaje de referencia y al voltaje de alimentación. Bueno, el voltaje de referencia y nada más. En este caso, el voltaje de referencia es 5 volts. Cambiamos todas las entradas digitales a 1, que vendría siendo, como ya hemos visto, el voltaje de referencia. Como vemos, en la simulación nos dio un valor de 3.32 y en la medición real nos da 3.38. Y esta sería nuestra máxima salida de voltaje que puede alcanzar nuestro DAC, y la mínima tendría que ser 0. Tendrá que ser 0. Y voy a hacer un acercamiento a los pines que se cambian para que les quede más claro. Bien, esta es una visión acerca del circuito. Los cables amarillo, rojo, gris, blanco, verde, azul, café y verde son las entradas digitales que van a las resistencias de 2K, y con eso lo veremos mejor en la simulación, ya que aquí no se puede apreciar demasiado. Había usado estos botones, pero al hacer las entradas digitales, como vemos, tenemos que dejar ahí la entrada digital para saber el voltaje que nos lanza con el multímetro, y los botones no iban a ser muy fáciles de dejar presionados todo el momento, y menos si son entradas digitales como la final, que es 1, 1, 1, 8 unos. No iba a ser muy cómodo estar aplastando los 8 botones. Pero será más fácil en la simulación. Y bien, este es un plano del circuito general. Es muy sencillo, de acuerdo que debido a que solo lleva resistencias y un amplificador operacional. Lo más complejo sería que lleva 2 fuentes, pero pues eso ya se soluciona. Y bien, esto sería el análisis del circuito.